¿Alguna vez te has preguntado qué se ocultaba detrás de las cámaras en los Rolling Stones? Hoy vas a enterarte de la verdad sin filtros. Mick Jagger hablará como nunca antes, revelando por qué los Stones se odiaban por dentro, esas traiciones secretas, esos pleitos sanguíneos que nunca quisieron mostrar. Te va a contar cómo Bianca, su exmujer, acabó quitándole dinero, y otras polémicas oscuras, asuntos legales ocultos, romances secretos, enemistades espeluznantes. Todo lo que nunca salió en los titulares. ¿Estás listo para ver al ícono desnudo de máscaras? Quédate hasta el final, porque estas confesiones no son para todos. He pasado la vida siendo un mito, pero muy pocos conocen al hombre detrás de él. Así comienza su confesión más inesperada. Con una mirada firme y una sonrisa que mezcla ironía y cansancio, Mick Jagger, el líder de The Rolling Stones, rompe el silencio. Durante años todos creyeron que los Stones éramos una hermandad indestructible, pero dentro de esa banda hubo odio, envidias y traiciones que nadie imagina. Pocas leyendas del rock han vivido con tanta audacia, deseo y caos como él. Detrás de los escenarios llenos de gritos, fama y exceso, Jagger reconoce que pasó décadas equilibrando la gloria con adicciones, relaciones rotas y decisiones que lo persiguen hasta hoy. Hubo momentos en los que no soportábamos mirarnos. Kate, Charlie, yo, el dinero, las drogas, las mujeres, todo terminó por podrir lo que alguna vez fue pura música. Mick Jagger levanta el telón con una frialdad brutal. Habla de sus 8 hijos con 5 mujeres, de las infidelidades, y del tormento que vivió junto a Bianca Jagger, su exesposa. Bianca fue un huracán, y sí, me quitó mucho más que dinero. Me quitó paz, me quitó el control. Pero también me enseñó que incluso el diablo puede enamorarse. Entre confesiones, Jagger repasa cómo un chico nacido en Dartford, Kent, en plena guerra, se transformó en el rostro más temido y deseado del rock. Hijo de un estricto profesor y de una madre australiana llena de carácter, creció entre la disciplina y la rebeldía. Mi padre me enseñó a resistir, mi madre me enseñó a desafiar. Tal vez por eso terminé gritando al mundo con una guitarra detrás. Desde que tengo memoria, la música estuvo ahí, no en mi familia, sino dentro de mí, confiesa Mick Jagger con una sonrisa nostálgica. No crecí rodeado de músicos ni de discos caros. Simplemente me encantaba cantar. Me uní al coro de la iglesia porque me hacía sentir libre. No me lo impusieron, lo hice porque me gustaba escuchar mi voz rebotando entre las paredes. Con los ojos entrecerrados, recuerda las tardes frente a la vieja radio familiar, escuchaba todo. Los himnos, las canciones populares, la BBC con su tono correcto, pero lo que realmente me volaba la cabeza era Radio Luxemburgo. Aquellos ritmos de blues y R&B americano, era como escuchar otro planeta. Aprendí de eso. No solo escuchaba, estudiaba, imitaba, soñaba con ser parte de ese sonido. En la escuela primaria conocí a Kate Richards. Teníamos 6 años. Jugábamos, hablábamos de música y soñábamos sin saber que algún día íbamos a cambiarla. Era mi amigo, mi cómplice, pero la vida nos separó pronto. Mi familia se mudó a Wilmington y cada uno siguió su camino. Siempre tuve 2 vidas. En el colegio era el chico aplicado, el que sacaba buenas notas. Mis padres pensaban que iba a terminar siendo abogado o algo por el estilo, pero por dentro, yo solo quería cantar. No podía sacarme el blues de la cabeza. Formé una pequeña banda con mi amigo Dick Taylor. Tocábamos canciones de Muddy Waters, Little Richard, Chuck Berry. Eran mis dioses. Esos tipos eran fuego puro, sin máscaras, sin poses. Eso era lo que yo quería ser. Pero todo cambió el 17 de octubre de 1961. Ese día, todo comenzó. Y nada volvió a ser igual. Era una mañana fría, estaba en el andén con mis discos bajo el brazo. Chuck Berry, Muddy Waters, y de pronto lo vi, Kate Richards. 3 años sin vernos, y ahí estaba, con esa cara de chico rebelde que ya prometía problemas. El cantante se inclina hacia adelante, recordando el momento con brillo en los ojos. Kate me miró, vio los discos, y sonrió. No hizo falta decir mucho. En aquel andén no se reencontraron 2 amigos, se encendió una bomba. Era como si el destino hubiera decidido que teníamos algo pendiente con el mundo. En los días siguientes, comenzaron a reunirse casi a diario. Nos encerrábamos con nuestras guitarras, tratando de descifrar el sonido del blues de Chicago. Queríamos que cada nota doliera, que sonara sucia, viva. Mientras otros chicos jugaban al fútbol, nosotros estábamos poseídos por el maldito blues. Pero Jagger también llevaba una doble vida.
Estudiaba en la London School of Economics, imagínate eso, un tipo con traje, estudiando finanzas durante el día, y por la noche tocando hasta que se me rompieran los dedos. Hubo un momento en el que pensé que podía terminar en política. Siempre tuve ese don de hablar y manipular un poco las emociones, ¿sabes? Pero luego pensé, la música también es política, solo que más peligrosa, punto. Una risa seca escapa de sus labios. Con el tiempo formamos The Blues Boys. Tocábamos con Dick Taylor, Alan Etherington, Bob Peck, nada glamuroso, solo sudor y cables. Pero ahí nació algo. Un sonido. Una actitud. Y cuando conocimos a Brian Jones y a Ian Stewart, todo explotó. Ya no éramos solo una banda, éramos una maldita declaración de guerra. Así fue como nacieron los Rolling Stones. No por ambición, sino por necesidad. Queríamos sobrevivir, gritar, sacudir a una generación entera. Nadie planeó la historia, solo la vivimos al límite. Y de ahí vino todo, la gloria, las caídas, los excesos, el precio que hay que pagar cuando el diablo te da una guitarra y te dice, haz historia, punto. Todo empezó una noche que nadie recuerda, pero que cambió todo, dice Mick Jagger, cruzando las piernas y encendiendo una sonrisa irónica. 12 de julio de 1962. Marquee Club, Oxford Street. No teníamos dinero, ni fama, ni idea de lo que estábamos haciendo. Solo teníamos hambre y ruido. Nos llamábamos The Rolling Stones por una canción de Muddy Waters. Era un homenaje, pero también una advertencia. Éramos como piedras rodando, sin destino fijo. Nada de contratos ni managers. El equipo estaba prestado, las guitarras desafinadas y el lugar apestaba a humo y cerveza. Pero cuando subimos al escenario, el público explotó. Ese fue el primer latido de algo que ya no se podía detener. Hace una pausa, toma aire y continúa, casi riendo, el show pagó una miseria, pero nos dio propósito. Éramos un caos andante, pero con fuego en la sangre. No éramos los Beatles, ni queríamos serlo. Nosotros queríamos ensuciar la música, romperla, gritarla. Un año después, ya todo Londres hablaba de nosotros. Tocábamos en cada rincón, con la intensidad de quien no tiene nada que perder. En el Crawdaddy Club nos daban una residencia fija, y ahí fue cuando Andrew Loog Oldham apareció. Un tipo de apenas 19 años, traje impecable y mirada de tiburón. Él no nos vio como una banda, nos vio como una amenaza. Jagger sonríe con picardía. Andrew nos dijo algo que cambió mi vida, dejen de tocar canciones de otros y escriban las suyas. El mundo necesita escuchar lo que ustedes tienen que decir. Yo pensé que estaba loco. Kate también. Pero lo hicimos. Y de esa locura nació nuestra alianza. Yo escribía las palabras, él las hacía rugir. Cuando lanzamos The Last Time fue un golpe fuerte, pero Satisfaction fue un terremoto. Esa canción no era solo música, era una patada al sistema. El beat de Kate sonaba como si el mundo estuviera explotando, y mi voz era el grito de una generación que no encontraba satisfacción en nada. Y claro, el mundo escuchó. De pronto estábamos en todas partes. Paint It Black, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, cada canción era más atrevida, más provocadora. Éramos jóvenes, arrogantes y libres. Pero con la fama llegó el precio. En 1967 todo cambió. Los tabloides nos perseguían, la policía nos espiaba, y la moral inglesa nos quería ver arder. Nos convirtieron en el enemigo público número 1. Pero, ¿sabes qué? Eso solo nos hizo más peligrosos. Mira, todos piensan que los Rolling Stones éramos una hermandad perfecta, un grupo de tipos que solo querían tocar rock and roll y divertirse. Pero la verdad es que dentro de la banda hubo momentos en los que nos odiábamos a muerte, dice Jagger con una mirada fría, casi desafiante. Y no hablo de discusiones normales, hablo de guerras silenciosas, egos que chocaban todos los días. Hace una pausa, cruza las manos, como si eligiera las palabras con cuidado. Kate y yo teníamos una conexión brutal, musicalmente éramos dinamita, pero fuera del escenario, muchas veces fuimos dinamita en contra. Nos amábamos y nos detestábamos en la misma proporción. Yo quería control, él quería caos. Yo pensaba en el futuro, él vivía en el ahora. Y entre los dos había una tensión tan fuerte que a veces no hacía falta hablar, bastaba una mirada para querer lanzarle la guitarra por la cabeza. Jagger sonríe con ironía, pero su tono sigue cargado de verdad. Hubo noches en las que ni siquiera queríamos compartir el camerino. Kate me acusaba de volverme un pop star, de olvidarme del blues, y yo le gritaba que si seguía tan drogado no iba a llegar al siguiente concierto.
Era una guerra entre el músico que quería seguir siendo libre y el tipo que estaba construyendo un imperio. Y ambos éramos necesarios, aunque nos destruyéramos un poco en el proceso. Brian Jones también fue una herida abierta. Él fundó los Stones, no yo. Pero con el tiempo se perdió, demasiado talento, demasiados demonios. Era brillante, pero frágil. Y cuando el éxito llegó, no lo soportó. Había días en los que llegaba al estudio y ni siquiera podía tocar. Nos dolía verlo así, pero nadie sabía cómo ayudarlo. Todos estábamos rotos, solo que cada uno lo escondía de forma distinta. El cantante baja la voz, casi susurrando, y luego estaban las cosas que no se contaban, los celos, las mujeres, las traiciones, las adicciones, las noches que terminaban en hospitales o en peleas absurdas. Nos decían, la banda más peligrosa del mundo, y tenían razón. Lo que el público veía en el escenario era apenas la mitad de lo que pasaba detrás. La otra mitad era pura oscuridad. Pero, ¿sabes qué? Ese odio, esa fricción, era combustible. Si no hubiéramos tenido tanto caos, nunca habríamos hecho música con esa intensidad. A veces pienso que los Stones solo podían existir si estábamos al borde de matarnos. Mick sonríe, pero la sonrisa no llega a sus ojos. Éramos jóvenes, arrogantes y destructivos. Éramos dioses y al mismo tiempo niños perdidos. Todo eso que el público llama leyenda, para nosotros fue una guerra emocional diaria. Y aunque duela admitirlo, fue esa guerra la que nos convirtió en inmortales. Kate siempre tuvo una forma muy suya de mostrar cariño, dice Mick Jagger con media sonrisa, aunque sus ojos muestran algo más que nostalgia. Me llamaba Brenda, o Su Majestad. Lo decía en broma, claro, pero detrás había algo de verdad. Él pensaba que me había vuelto una diva, que el ego me había devorado. Hace una pausa y deja escapar una risa seca. ¿Y sabes qué? Tal vez tenía razón. Cuando llevas décadas en escenarios con miles de personas gritando tu nombre, es difícil no creértelo un poco, pero lo mismo le pasó a él. Éramos dos egos gigantes tratando de caber en una habitación del tamaño de una guitarra. Cuando Kate publicó su libro, Live, no me sorprendió lo que escribió. Dijo que me había dejado llevar por la fama, que ya no era el mismo chico que conoció. Y quizá tenía razón otra vez. Pero lo que la gente no entiende es que los Stones no sobrevivirían si no hubiera existido esa tensión. Era amor y odio en partes iguales. Lo necesitábamos. Lo del título de Sir Mick Jagger en 2003 fue otra historia. Kate se burló de mí durante meses. Decía que aceptar una medalla de la reina era como venderle el alma al enemigo. Y yo le respondí, bueno, alguien tenía que civilizar a la banda. Se ríe, pero enseguida su voz se apaga un poco. A veces me pregunto si esa rivalidad nos destruyó o nos mantuvo vivos. Ya no somos amigos como antes, pero somos hermanos. Hermanos que pasaron por el fuego juntos. Y eso no se rompe con una palabra ni con un libro. La gente ve al tipo en el escenario, el bailarín, el provocador, pero pocos entienden al hombre que hay detrás. He tenido todo, dinero, mujeres, fama, y aún así he sentido el vacío más grande del mundo. Mi primera gran caída emocional fue con Marianne Faithfull. Era una chica mágica, etérea, frágil, una musa viviente. Nos amábamos con una intensidad que asustaba. Vivíamos en una nube de arte, drogas y destrucción. Londres era un carnaval de excesos y nosotros éramos sus protagonistas. Pero la línea entre el amor y el abismo es delgada. Marianne cayó más rápido que yo, y verla así, fue como mirarme en un espejo roto. Nuestra relación fue hermosa y terrible al mismo tiempo. Ella me inspiró algunas de mis mejores letras, pero también me enseñó lo que era perder a alguien sin que se haya ido del todo. He sido el hombre más admirado y el más odiado. El amante, el padre, el ego, el mito. Pero debajo de todo eso, sigue habiendo un tipo de Darfur que solo quería cantar blues y entender qué demonios lo hacía sentir tan vivo y tan vacío al mismo tiempo. Y así, entre excesos, genialidad y confesiones que pocos se atreven a hacer, Mick nos deja ver el lado más humano del mito. Un hombre que lo tuvo todo, y aún busca algo que no se compra con fama. Si te sorprendieron sus declaraciones, suscríbete para no perderte las próximas historias detrás de las leyendas del rock.